estamos contentos de saludarles por Noti7. ¿Sabe por qué le hago mención de esto? Porque hay una pregunta que es recurrente en todos los medios, pero más recurrente que nunca acá, en el noticiero de los guatemaltecos, donde estamos comprometidos con la noticia y comprometidos con usted. ¿Cuál es esa pregunta? Yo creo que todos nos la imaginamos. ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Cuál es la situación jurídico-legal hoy en Guatemala con relación al toque de queda? Y, por supuesto, a lo que es antes, que es el estado de calamidad. Venga, vamos a venir para acá para contestarle, fíjese usted. A ver, el Congreso de la República, ayer, siendo un procedimiento legislativo de primera, segunda y tercera lectura, improbó, quiere decir no aprobó lo más. ¿Qué es lo más? El estado de calamidad. Consecuentemente, pues queda también improbado lo que es el toque de queda. Yo creo que de esta manera nos queda bastante claro a todos y a todas. Esta es una de las preguntas más recurrentes que se hacen en lo personal y por supuesto en el WhatsApp de Noti7, que usted, gracias a Dios, lo satura con sus preguntas. Se lo repito, improbado lo máximo, que es el estado de calamidad. En este caso, improbado lo que está posteriormente a él o ligado, lo que es el toque de queda. En otras palabras, pues, para que lo entendamos, no hay toque de queda. ¿Ya nos quedó claro? Y ahora que ya hemos servido con esta pregunta que la están haciendo muchísimo, vamos con la primera de las preguntas en Consultándole al Experto. Acompáñeme porque aquí está la primera de ellas. 5534-8061. Buenos días, licenciado. Bendiciones. Mi consulta. Tengo un proceso contra mi exmarido por golpes a la mujer y a una menor de edad. ¿Qué procedería con él en este proceso? Ya que no me mandaron al INASIF en este tiempo y hasta ahora solo hay un examen psicológico que nos hicieron a nosotras y el proceso ya tiene más de un año. Bueno, realmente va bastante lento este proceso. Si se hubiese requerido el examen médico forense para poder caracterizar qué tipo de lesión causaron esos golpes, ¿verdad? Si fueron, al final de cuentas, leves, si fueron más graves, si fueron gravísimos. Pero aún siendo leves, se evidencia un tipo de violencia. ¿Cuál violencia? La violencia física. Por supuesto, en el INASIF, en ese otro examen psicológico que les hicieron, se evidencia el otro tipo de violencia, la violencia psicológica. ¿Por qué no está caminando este proceso? Lo desconozco. Habría que preguntarle en este caso a... Usted se pudiera abocar ahí a la Fiscalía de la Mujer para preguntar qué es lo que pasa, si hay muchos casos, si se quedó estancado, si es por esa mora judicial, particularmente lo que ha pasado en el año pasado y por el tema de la pandemia del COVID-19, es que se han atrasado muchísimo la evacuación de las audiencias de este tipo de casos. ¿Pero qué es lo que va a proceder? Lo que va a proceder es que al final de cuentas, cuando esto se reactive, usted va a ganar definitivamente ese caso y este sujeto, pues el papá de su hija, va a salir condenado por al menos un tipo de violencia, si no dos. Si son dos tipos de violencia, la física y la psicológica, que es la que estamos marcando acá, seguramente va a haber más de 5 años de privación de libertad y no hay conmutación de la pena. Quiere decir que va a quedar literalmente preso. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, 5534-8061. Mi esposo se casó viviendo conmigo, tenemos 3 hijos y se casó con una joven que está en Estados Unidos para conseguir sus documentos americanos. Ok, a ver, hace unos días él murió, ahora ¿cómo reclamo los beneficios de mis hijos? Bueno, aquí la situación sí está complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque legalmente su esposo está casado, para la ley sí, para la ley no sabe que esto se hizo en una simulación, hay que decirlo también, para poder obtener los documentos estadounidenses. Así que en este caso, quien puede literalmente en primera instancia reclamar un intestado es ella, como esposa, como cónyuge, para las leyes guatemaltecas estoy hablando. Ahora bien, si sus 3 hijos están reconocidos, que obviamente yo supongo que así es, esto es obvio, ellos también en un intestado tienen su parte y aquí es donde usted puede entrar, ¿verdad? A través de sus hijos. ¿Por qué? Porque a grosso modo lo que marca la ley cuando hay intestados es que el 50% de ese patrimonio que se va a dividir va a quedar para el cónyuge supérstite. Aquí es donde usted pierde, porque legalmente la que está casada con esta persona que falleció es la otra señora, y el otro 50%
tanto se tiene que dividir en partes iguales dentro de los hijos que él tenga reconocidos, estén dentro o estén fuera del matrimonio. Así que lamentablemente por esta situación de la muerte de su esposo, esto es lo que le tengo que decir, bueno, de su conviviente, porque al final de cuentas el esposo fue legalmente de la otra señora, esta es la situación. Hay que seguir el intestado, pero en el intestado la otra persona va a poder reclamar ese 50%. ¿Por qué? Porque es la que legalmente está casada. Lamentable, ¿verdad? Pero son las decisiones que uno mismo toma con los pasos legales que da. 5534-8061. Lick, buen día, tengo una pregunta. ¿Qué debo hacer o qué procedimiento debo seguir para obtener el divorcio? Llevo separada desde hace 14 años. Tuvimos 2 hijas, una tiene 22 y la pequeña 16, pero él está en Estados Unidos y no me ayuda económicamente. Bueno, evidentemente estamos hablando aquí de otra persona que es bastante irresponsable con el tema de sus hijos. Entonces, ¿de qué le sirve a usted, como bien lo está planteando, el seguir casada con esta persona? Hay que plantear precisamente el tema de un juicio ordinario de divorcio. Hay una dificultad. La dificultad es que esta persona está en otro país, está en Estados Unidos. Sin embargo, también esto se puede solventar. ¿Por qué? Porque esa no convivencia de tantos años, esa separación de tantos años, ese no apoyo económico, ese desligarse precisamente de sus responsabilidades de esposo y de sus responsabilidades de padre, sí son una de las causales de divorcio que nuestro Código Civil acepta. Por ello hay que redactar un memorial haciendo la petición en el juicio ordinario de divorcio que haga ver todo esto y que haga ver también la situación de que en este caso el hombre no vive acá en Guatemala. ¿Para qué? Para ponérselo en antecedente al juez y que haga precisamente la situación de poder otorgar hacia usted ese divorcio, porque simple y sencillamente es una persona que no ha convivido con ustedes. No puede obligársela a estar casada con quien para empezar no se ha interesado por usted y por su hija, y con quien para seguir en esta situación ni siquiera vive aquí en nuestro país. Complicado por ese detalle de que no vive en Guatemala. Busque la ayuda, eso sí, inmediata, de su abogado, ya sea en lo particular o del bufete popular, porque ese detalle es importante, pero se tiene y se puede divorciar. 5534-8061. Buen día, licenciado. Mi pregunta es, ¿una persona se puede adueñar de un terreno con una firma en un papel en blanco, con firma falsificada de una persona que no sabe ni en qué día vive? Lamentablemente, sí se puede hacer, porque hay muchas personas que son precisamente mañosas, que son mafiosas, que son literalmente delincuentes y que hacen firmar este tipo de documentos a personas también incautas que por una u otra razón se los firman documentos en blanco en los cuales se puede plasmar cualquier situación. Ahora, esto no significa que así tiene que quedar. Aquí se puede iniciar otro tipo de proceso y va a ser una querella penal donde se pueden ver ciertas circunstancias como el hecho de que la persona, por ejemplo, no estaba bien o no tiene las capacidades pertinentes, es decir, que probablemente hasta esté en un estado de interdicción, como se dice en lo legal. Entonces acá obviamente todo lo actuado después de iniciar este proceso que va por el orden de querella penal, de hacer una exhibición personal en donde un juez y el INASIF puedan evaluar a la persona que firmó para ver sus capacidades, para ver qué enfermedad padece y para estimar desde cuándo es que tiene este padecimiento. Entonces ahí se podrá declarar no válido y se podrá declarar obviamente la situación de fraude que se cometió en esta cuestión. Y por supuesto, ustedes podrán continuar con la querella penal, es decir, con la denuncia, con ese proceso, para si es necesario llegar a las últimas instancias y que estas personas que hicieron todo este tipo de falsificación, que tiene otros nombres en lo técnico jurídico, pero que ahorita no me voy a detener en ello, puedan ir a parar a donde tienen que parar. ¿A dónde? A la cárcel, ¿verdad? Por ser unos mafiosos y unos mañosos al querer alterar una situación de estas. 5534-8061. Por supuesto, lo que siempre le recomiendo es el apoyo y asesoría de su abogado de confianza. Lick, ¿me podría indicar qué puedo hacer para que una empresa me pague mi liquidación después de 20 años de trabajo? Nunca he tenido problemas, pero ya me quiero retirar, porque la empresa ya no me puede aumentar de salario, aunque sea yo profesional. Entonces me quiero retirar y lo más justo es que me paguen la liquidación o un porcentaje. ¿Qué puedo hacer? Bueno, mire, aquí tenga mucho cuidado, ¿verdad?
que esos 20 años de trabajo que no se vayan a perder. ¿Por qué? Porque en la pura y simple y llana teoría, si usted viene y dice, ¿sabe qué? Ya me cansé, voy a renunciar. Ojo que puede estar renunciando a la vez a la parte fuerte de sus prestaciones, que es la indemnización. Obviamente no va a renunciar nunca a lo que son las prestaciones irrenunciables. Entonces, aquí lo que debería de hacer es tratar de llegar a un acuerdo con la empresa. ¿Para qué? Para que pueda darse esa situación de mutuo consentimiento, de mutuo acuerdo, inclusive ya con conocimiento de ambos, que digan vamos a cesar la relación laboral, en otro caso pues que se haga un despido que permita que a usted cuando se vaya, pero eso sí hay que hablarlo bien antes, le puedan entregar lo que es sus prestaciones laborales irrenunciables y lo que es su liquidación en cuanto a su indemnización. De lo contrario, si usted solo así sin asesoría se va y renuncia, la empresa, si dependiendo cómo son, si son honestos, si no son tan honestos, si tratan de buscar una oportunidad para aprovecharse del trabajador, va a encontrar la oportunidad perfecta para decir, él renunció y renunció a su indemnización. Le recomiendo que después de hablar con los personeros encargados de esto, de su empresa, recursos humanos, su jefe directo o quien sea, entonces ya pueda tomar una decisión. De lo contrario, por favor, no vaya a perder por una decisión rápida sus 20 años de trabajo en cuanto a lo que le corresponde a indemnización. Mucho, mucho cuidado. 55 34 80 61. Lic, una consulta. Soy una mujer menor de edad. Estoy embarazada. ¿Y será que cuando nazca mi bebé puede llevar mi apellido? Definitivamente que sí, no hay ningún problema. A ver, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan? Sí, ¿cuáles son los requisitos aquí que se necesitan? Mire, el hecho de que usted sea menor de edad no le quita el hecho de que está gestando, no quita el hecho jurídico, legal, de que usted va a ser una mamá, no quita, haciendo menor de edad, el hecho de que usted cuando ya dé a luz, da vida y que ese ser necesita ser reconocido. El Registro Nacional de las Personas, RENAP, pide ciertos requisitos, obviamente, para poder inscribir a un bebé. Si es algo, una situación normal, pide la presencia del papá y la mamá, pide su documento personal de identificación, el documento que haga constar en dónde nació este menor, pero en estos casos lo que pide precisamente es por lo menos la presencia suya y obviamente tendrá que ser su... No, usted no tiene DPI, me imagino, por ser menor de edad, aunque los menores de edad también lo pueden tener, tiene que llevar su certificación de nacimiento cuando nazca al RENAP e inscribirla o inscribir al bebé, si usted quiere, con su apellido. No hay ningún problema, se puede hacer. El hecho de que usted sea mujer, no hay problema. Si fuere hombre, la cosa ya le diría yo, hay problema por ser menor de edad. Ojo con un delito que se llama violación, tal y como lo tipifica nuestro Código Penal. Usted, por favor, joven, hágalo, no hay ningún problema, la mujer que nos escribió. 55 34 80 61. Buen día a todos. Tengo una inquilina que está dejando pasar la noche a personas que no son inquilinos sin tomar medidas de bioseguridad. El problema es que en la casa hay 30 inquilinos que sí colaboran. ¿Qué hago? Bueno, entonces, primero supongo que ya habló con su inquilina, ¿verdad? Supongo que ya le hizo ver esta situación. Entonces, no se pierda. Aquí lo que usted tiene que hacer es, si quiere darle una lección, presente una denuncia, que, ojo, vaya y asesórese con su abogado, porque puede ser inclusive hasta una querella penal amparado en lo que dice el artículo 301 y el artículo 305 del Código Penal. La facilitación del contagio de una epidemia, dice el 301, y el no acatar normas o medidas de seguridad, en este caso en cuanto a la salud. Son delitos penales pequeños, pero lo son. Entonces, hable con ella, hable una última vez, dígale que ya le consultó al experto y que si no, va a proceder de esa manera y que además en lo civil va usted a poder proceder hasta pidiéndole que desocupe ese cuarto por las buenas, solo diciéndole, o por las malas, a través de un proceso de desahucio. Esa es mi recomendación. Vamos otra vez al wall para la siguiente pregunta, 55 34 80 61. Buen día, licenciado. Con una consulta, estoy separado con mi esposa, ya no hay hijos menores de edad, pero cuando nos separamos habían 2 hijos menores de edad y ella indica que quiere denunciar por ese tiempo que estuvieron los menores de edad bajo su responsabilidad. No se preocupe, es decir, mire qué mal en el caso de que ustedes se separaron y no pudieron ponerse de acuerdo para la manutención de estos menores de edad.
Pero en este caso, recuérdese una situación, tiene suerte, tiene usted, ¿sabe por qué? Porque aunque interponga ahorita una denuncia de lo que es pensión de alimentos, esto ya no es retroactivo, ya ellos cumplieron la mayoría de edad, así que simple y sencillamente esta denuncia no va a proceder. Eso no me preocupa en lo legal, lo que me preocupa es que ustedes, ya sea por X o Y razón, dejaron desamparados a estos niños de alguna manera en cuanto a las responsabilidades que como padres tenían, pero en lo legal usted no va a tener ninguna responsabilidad. Antes de ir, ahí sí que finalizando este segmento, quiero repetir para quienes de alguna manera no lo escucharon. Voy a responder una última pregunta rapidito, voy a repetir algo bien importante, 5534-8061. Vamos a ver, buenos días, mi pregunta para Elicta Lamonti es ¿cómo podría actuar legalmente si yo tenía una hermana que trabajó por 20 años para una empresa y ella falleció? Mi pregunta es si habría una manera de poder luchar por la liquidación de ella. Wow, esta es una situación bien complicada, muy complicada. Es decir, aquí habría que ver inclusive si hay algún tipo de beneficiarios en ciertos documentos. Inicialmente les he de decir que no va a ser así, pero si usted se acerca a su abogado de confianza, al bufete popular, habría que ver ciertas circunstancias. Si hay menores, si hay esposas que queden desamparados, probablemente por ahí podamos agarrarnos en lo jurídico legal para hacer valer ese derecho ante la empresa, ¿verdad? Para poder proteger a estas personas que quedan en el desamparo. Mientras eso pasa, y por favor consulte de verdad a su abogado viendo bien los detalles del caso, porque la información es muy ambigua, le voy a decir lo siguiente, tal y como empecé, muchas preguntas en este WhatsApp en esta mañana, a Noticiete en general, en lo personal y a todos los que estamos aquí, nos llega la siguiente pregunta. ¿Qué pasa entonces con el toque de queda y el estado de calamidad? Lo repito rápidamente. Anoche, en tercera lectura, el Congreso improbó el estado de calamidad. Al improbarlo, es decir, no aprobarlo, queda sin vigencia, como también queda sin vigencia el toque de queda. ¿Le digo algo? Chao.